Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase, nuestra primera clase del curso Trauma Emocional y Quiebre Vital. Vamos a hacer un curso, espero, bastante interesante para ustedes. Es un gran desafío porque son temáticas que normalmente se bypassean, vamos a decir. Son temáticas que están muy en boga actualmente en nuestra profesión, en la psicología. Sin embargo, hasta ahora, en el trabajo que ha hecho Factual, no había sido un tema esto del trauma emocional. Se habían centrado los cursos en temáticas de trastornos puntuales. Por ejemplo, depresivos, que el duelo, qué aspectos relacionados con el tema que trae a alguien a consultar. Sin embargo, el trauma como un estado que ya vamos a ver de qué se trata, no se había tocado. Bueno, me presento. Mi nombre es Claudio Fernández Bolton, soy psicólogo, soy psicoterapeuta de adultos, también atiendo adolescentes y como ustedes ya saben soy relator de cursos de formación para terapeutas. También hago actividades de desarrollo personal para algunas personas, en algunas instituciones cuando me contratan y también de forma virtual hago ciertos talleres y ciertos cursos a personas para su desarrollo personal. Así que les doy la más cordial bienvenida, no les quepa duda y aquí quiero ser bien claro en que voy a estar para ustedes en lo que necesiten. Si en algún momento hay algún contenido en este curso que ustedes sienten que no les está quedando muy claro, que yo no fui suficientemente explícito en poder dejar claro el contenido puntual, ustedes tienen toda la libertad de poder decirme: Claudio, no me quedó muy claro a qué te referías con esto, y yo, como un ser humano, por supuesto no tengo todas las respuestas, pero si las tuviera, yo voy a estar feliz de decirles la respuesta o mi comentario o mi opinión. E incluso, si no sé la respuesta, en algunos casos les puedo decir: espérame, que lo averiguo y te lo digo. ¿Les parece? Así que no tengan ningún tipo de duda en preguntarme. Bien, yo soy un apasionado de todo lo que les voy a contar en este curso, soy un apasionado, por lo tanto van a ir viendo que para mí no es ni una pérdida de tiempo, ni una molestia, ni nada. Vamos entonces a lo que nos compete. Excelente. Antes de todo también les voy a sugerir algo. En los cursos van a darse cuenta que soy muy intenso y hay muchos contenidos en muy poco tiempo. Nosotros siempre hemos diseñado cursos, ojalá, no siempre, porque al principio teníamos clases de 1 hora, pero en la actualidad lo que hicimos fue reducir los tiempos, porque muchas personas decían: vi 20 minutos de la clase de 1 hora, vi 15 minutos de la clase de 1 hora, y a pesar que hay personas que decían: me encanta que sean clases de 1 hora, decidimos hacerlo más corto. Y ahora muchas personas nos dicen: qué rico que las clases duran 20 minutos, etc. ¿A qué quiero llegar? Que ustedes cuando vean estas clases y sientan que tienen mucho contenido, yo les voy a pedir: vean las clases 2 veces. Vean las clases si quieren 3 veces, pero no se queden con la primera. Porque en la primera les va a parecer interesante, que hablé bonito, que los contenidos están interesantes, que genial. Pero les digo, para que vaya quedando de un modo más encarnado, de un modo más apropiado, va a ser necesario que ustedes puedan revisarlo unas 2 veces cada clase. ¿Podemos hacer ese compromiso? Excelente. Ojalá la mayor cantidad de ustedes pueda revisarlo. Si yo los tuviera ustedes aquí, yo les haría la clase, obviamente presencial, como cuando hacía clases presenciales, hacíamos clases de 8 horas seguidas, en el diplomado que hacíamos en Concepción. Así que bueno, vamos entonces a esto porque ya ahora son clases tecnológicas y podemos llegar también a distintas ciudades, a distintos países, así que estamos muy contentos por eso y esa ha sido la introducción de este curso. Ahora nos vamos, como siempre, a descubrir la temática puntual, que como decía hace un rato, es el trauma, concepto especial, ¿no? Cuando alguien dice: estás traumado, eso en la jerga popular, ¿cierto? Se dice: oye, estás traumado. Y nosotros como terapeutas, ¿qué nos pasaron cuando hablábamos de trauma? Este concepto de trauma a nosotros nos pasaron en la universidad. ¿Qué cosa?
un concepto de trauma más relacionado con lo que decía Freud, ¿cierto? Entonces, son aspectos que tienen que ver con esa teoría. Sin embargo, a pesar que también algunos enfoques sistémicos han agarrado el concepto de trauma para pasar algunos cursos relacionados con el duelo, el trauma, también es importante que volvamos a hacernos, no sé si amigos es la palabra, pero no contagiarnos de esa perspectiva freudiana relacionada con el trauma, porque de una u otra forma el trauma es un aspecto que es, digamos, indiscutido. Está algunos aspectos del trauma incluidos en el DSM-5, que cuando estamos grabando este video, el DSM-5 es el actual manual diagnóstico. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Lo más importante que ustedes van a ver que estas concepciones de trauma son muy distintas a las que normalmente nos han dicho. Y además, la forma de abordarlas van a ser muy distinta también a lo que nos han dicho. Porque probablemente siempre van a decir, cuando una persona ha vivido un trauma, mucho porcentaje de ellas termina teniendo, por ejemplo, algún trastorno ansioso o un trastorno de estrés postraumático, un estrés crónico, etc. Y para que se le pase existe la técnica 1, la técnica 2, la técnica 3, la técnica 4. Y nosotros poco a poco vamos a ir viendo que esa forma de hablar de las personas con trastorno, o sea, ya ahí hablamos de las personas, como si las personas fueran una categoría en sí que tienen contenido. Después hablamos de un trastorno, como si las personas que cumplen con ciertos criterios diagnósticos fueran las mismas entre sí. Y en realidad se parecerán en cierta sintomatología. Pero todo lo que tiene que ver con cómo lo viven, por qué fue, qué tienen que hacer para que se les pase, no es, digamos, lo mismo. Es una forma de clasificar a las personas, etiquetarlas y proponer un tratamiento sin tomar en cuenta la singularidad y la unicidad de cada quien. Por eso nosotros vamos a decir que el trauma, poco a poco ustedes van a ir viendo que vamos a comprender un trauma mucho más relacionado con un apellido, un trauma con apellido. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera un trauma, sería el trauma de Claudio Fernández Bolton, ¿cierto? No podríamos decir Claudio tiene un trastorno de estrés postraumático. No, porque estaríamos diciendo que Claudio tiene algo que es lo mismo que tienen otras personas. En términos de comunicación profesional, de diálogos entre distintas disciplinas, entre las ciencias cognitivo-afectivas, entre la filosofía, la psicoterapia. Vamos a decir que como diálogos de pasillo, de reuniones clínicas multidisciplinarias, se puede, por supuesto, hablar de todo esto. Pero este curso está contextualizado dentro de un trabajo terapéutico, ¿bien? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un trabajo terapéutico, es enfocados en la persona que tenemos delante y por lo tanto es despojado de todas aquellas etiquetas, clasificaciones y teorías que vengan a invisibilizar al otro. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario, despojarnos de esto para que sea el otro quien se devele, quien se muestre, quien se ilumine de cierta forma para poder comprenderlo o comprenderla en sus términos. Y por eso digo que dentro del box clínico no puede entrar psicopatología. No significa que no podamos aprender ni hablar de psicopatología, pero al hacer terapia, como este curso tiene que ver con el abordaje, comprensión y abordaje del trauma emocional, cuando hablamos de abordaje, ahí yo soy celoso en ese sentido. Porque, digo, no puede entrar nadie más que quien está investigando en su vida y el otro porque aporta su vida, pero no más. No puede entrar ni la paciente que atendí antes, que entre en mi mente me refiero, que entre en los libros que leí hace un tiempo, no pueden entrar.
solo puede entrar un método de acceso. Vamos a ir viendo poco a poco que la forma en la que nos aproximamos al otro es lo que lo cambia todo. Porque no nos importa solo su sintomatología, nos importa por qué esta persona tiene una sintomatología. Nos importa cómo es que a raíz de este hecho, esta persona empezó a padecer. Porque no todos padecen con ese hecho. ¿Y por qué padece de esta forma y no de otra? Todo eso, todas esas preguntas están en la vida del otro, no en los libros. En los libros vamos a encontrar correlaciones, cómo funcionan las neuronas, cómo funciona nuestro cuerpo. Esos son aspectos físicos. ¿Qué dicen algunas investigaciones con respecto a ciertos tratamientos? Pero ahí también yo soy cuidadoso y les quiero contagiar este cuidado que hay que tener. Porque el otro día una persona me hablaba por interno, me escribió y me decía, Claudio, que no había tomado ningún curso todo esto de factual, pero me decía, incorporan tratamiento conductual cuando hablan de los tratamientos para el trauma emocional. Yo le decía, probablemente en el curso vamos a tocar ciertas temáticas relacionadas con intervenciones conductuales, pero no es la que nosotros queremos contagiar en las personas porque no son intervenciones respetuosas. Son intervenciones que hacen que el otro sea comprendido como conducta. Y él decía, pero es que todo es conducta. Y lo que hay que hacer cuando a una persona le viene un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, una de las cosas más evidentes que muestra la evidencia, decía él, es hacer una exposición progresiva a lo que le genera esta sintomatología. Y yo pensaba, decía, él tiene razón en cuanto a evidencias científicas con respecto a eso, pero al mismo tiempo no tiene razón, porque él está diciendo entonces que Juanito, Pedro, Javiera, etcétera, a todos les funciona. Y aunque a todos les funcionara, no es la forma que surgió desde su propia experiencia. Y es una forma que nosotros podríamos utilizar con evidencias que dicen lo siguiente. Miren a lo que estamos llegando. Cuando le han preguntado a personas que han sufrido algún tipo de trauma y que han quedado con algún tipo de dolor emocional, y le han preguntado ¿cómo saliste de eso? Hay muchas personas, hay un alto porcentaje de personas que dicen haberse agarrado a algún tipo de creencia religiosa. Un alto porcentaje. Y no por eso nosotros en nuestro box clínico vamos a predicar sobre religión, porque a un alto porcentaje de personas les ha hecho bien el tema de solucionar aspectos traumáticos gracias a creencias religiosas. No por eso vamos a ponernos a predicar en el box. ¿Me entienden? Para eso entonces, ¿qué haríamos? Si fuera por eso, lo que haríamos sería decirle a la gente que piense positivo, hacerles meditación, que recen, que enseñarles a encontrar un aprendizaje dentro de lo malo, etc. ¿Están de acuerdo? Entonces, no es la forma. Cualquier técnica, cualquier comprensión que sea anónima, va a ser una comprensión o una técnica o una metodología que para nosotros es irrespetuosa. Porque para ser respetuosos hay que tener un método no anónimo, sino que un método que respete a un quién. Y segundo, no solo hay que ser respetuoso, sino que también ser riguroso. Por lo tanto, esto de no tener teorías no significa hacer cualquier cosa. Significa ser orientados
a una práctica metódica muy clara, que vamos a ver que no es tan simple practicarla, porque nuestra mente se nos va a ir siempre a intentar completar con teorías de libros o de cursos que hemos tomado. Pero poco a poco van a poder ir despojándose y viendo que la persona que padece tiene las preguntas y las respuestas a cómo salir de este estado. ¿Quieren saber cómo? Excelente. Entonces, hay preguntas que fueron mal hechas desde un comienzo. Cuando uno se pregunta, ¿el trauma es biológico? ¿El trauma es psicológico? ¿El trauma es social? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Y no hay un consenso propiamente tal. En investigaciones sobre epigenética todavía se está viendo cada vez más como más estrecha la relación entre el tema genético, entre el tema psicológico, el tema social, y poco a poco las investigaciones van acercándose a que esto no tiene una separación, a que tiene que ver con un modo de pararse en el mundo y que tiene correlatos biológicos y contemporáneos en tiempo real, mejor dicho. O sea, que yo esté viviendo aquí no es Claudio separado de lo que está allá afuera. Soy en lo que está aquí afuera y ese que soy es la carne. O sea, soy mis neuronas, soy mis músculos. A simple vista parecen cosas distintas, es como que Claudio estuviera acá adentro, una sustancia, pero no es así. Mis manos se mueven porque este soy yo. Y para que se mueva mi mano, para explicarles a ustedes, tienen que activarse ciertas zonas cerebrales. No podemos hacernos la pregunta tan separatista, ni reduccionista, mejor dicho, de decir, ¿esto es biológico o es psicológico o es social? ¿Será el ambiente entonces lo que genera un trauma? Son malas preguntas. Y esto para la primera clase me parece central que le pongamos el énfasis que corresponde. ¿Cuál sería, creen ustedes, la pregunta o las preguntas que deberíamos hacernos? ¿Será si el evento es lo traumático o es la interpretación del evento lo que es lo traumático? Sigue siendo separatista y reduccionista, porque no es ni el evento solo, ni la interpretación sola. ¿Qué es? Esas respuestas las vamos a encontrar en el box. Yo les voy a enseñar cómo aproximarse a encontrar cómo es que esa eventualidad, que incluye un evento, que incluye una interpretación, que incluye un correlato en tiempo real del sistema nervioso, que se afecta también y se dispone de un modo, y acciones e historias y proyectos, todo eso en una eventualidad genera un quiebre vital. Esa es nuestra clave. Ya la pregunta entonces no es, ¿esto es del mundo o es del sujeto separado? Ya la pregunta no ¿es lo observado o es el observador? No es eso. ¿Es el ser? ¿Es el mundo? No es eso. Es quién es el otro que está padeciendo. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué le ocurre? ¿Cómo y desde cuándo le ocurre? Esas son preguntas de un terapeuta que está siendo respetuoso, porque no está preguntándose en qué categoría cabe. Está rigurosamente intentando comprender al otro
en su ser otro, respetando el movimiento de ser el otro. ¿Mm? Y esto es fascinante, porque vamos a ir descubriendo a veces que no es el evento puntual. Por ejemplo, me acuerdo de un paciente que en la época del terremoto del 2010 había tenido, les voy a dar solo una pincelada porque se nos fue esta primera clase, pero después del terremoto del 2010 había quedado muy afectado este paciente. Perdón, era una paciente. Y lo que ocurrió es que ella venía porque estaba, entre comillas, con un trastorno de estrés postraumático. Entre comillas, después de todo lo que he dicho. Y empecé, yo ya en ese tiempo tenía este método que usamos hoy día, un poco variado. Con el tiempo en Factual hemos ido variando el método y algunas aplicaciones, por supuesto. Y vimos que el terremoto en sí no fue lo fracturante. Desde ahí partió todo. Y uno podría decir, calza perfecto. Hagamos lo que dice entonces las técnicas basadas en la evidencia. No tenía que ver con eso. Ella vio que al empezar a moverse todo, a las 3 y algo de la mañana, se empieza a mover todo, y ella se levanta, llama a su marido, y el marido no la miró. Ella está ahí, estaba bien. Y sale y dice, oye, ¿dónde estás, Lucho? ¿Dónde estás? Y el Lucho la mira con una cara aterrada y no la ayuda. No la ayuda. Se va a la casa de afuera, porque en el mismo terreno estaban viviendo ellos, y la casa de sus suegros, o sea, los padres del Lucho. Y el Lucho sale a ayudar a su madre. Y agarra a su madre, la sube al auto, y él se sube al auto a manejar. Alcanzó a subirse la esposa. Pero lo fracturante fue vivir con alguien, dice ella, después de develar los significados desapropiados. Vamos a ir con calma. Dice ella que lo fracturante terminó siendo el estar compartiendo mi vida con alguien que no apuesta por mí. Bienvenidos y bienvenidas a este curso del trauma emocional y el quiebre vital. Nos vemos en la segunda clase. Saludos factuales. Chao.